Llegué tarde a la funa, muy probablemente. Ahora Rorro es peor que mujer de una pasta. Exactamente hace una semana fue la Vela del Año, un evento organizado por Ibai, en el cual muchos influencers, tiktokers, streamers, youtubers deciden ir a combatir en un tipo de pelea como UFC. Sí, se van a dar madrazos. Este evento tuvo peleas como por ejemplo Natalia versus Clars o Fabiana Sevillano versus La Parce. Pero hubo uno que despertó la furia del internet y este fue Rivers versus Rorro. Literalmente Rorro ganó, pero ganó el odio masivo de la comunidad tediosa del internet. Rorro es una persona bastante cuestionable desde los principios de sus inicios en el internet. Comenzó siendo una trad wife. Hoy Pablo me ha dicho que le apetecía comer pasta, así que he buscado entre mis recetas mi plato favorito de Tagliatelle, la carbonara mallorquina de sobrasada y miel con guanciale crujiente. Es súper rápida y en mi libro podéis ver los ingredientes y la elaboración. Aunque muchas personas decidan defenderla y decir que no, que ella no es una tradwife, que simplemente hacía un contenido generado hacia su novio, pero yo siento que sí es una tradwife. Sin embargo, las red flags de Rorro no van más allá que simplemente ser una tradwife, sino que también se ve que es una persona bastante manipuladora y con infomeladas de que si ella no gana, no gana nadie. Y siento como que no es suficiente, porque yo venía aquí este año a quitarme el dolor de alma del año pasado, que todavía no se me ha ido, y el hecho de que me vuelva a doler el día antes del combate. Esto es obvio lo que se vio en este evento. Rorro desde el principio dijo que tuvo una ardua entrenamiento. De hecho, se fue y se mudó a China a entrenar con Kung Fu Panda. Un chino le partía palos en su cara, bueno, en su cuerpo, pero nunca se le dañó la nariz y nunca sufrió un daño por ello. Específicamente un mes o 2 meses antes de la velada comenzó a decir que ella tenía un miedo y su miedo era que le partieran la nariz. Ese miedo no se había presentado cuando estaba en China, según peleando con Kung Fu Panda, ¿cierto? Pero bueno, comenzó a decir que ella tenía miedo, que había recibido una cirugía estética y que su doctora le había dicho que era bastante contraproducente generar esta pelea. Por ende, ella propuso una idea magnífica 24 horas de la pelea contra Rivers: utilizar el casco de la Odisea. Se presentó a la velada del año. Obviamente 24 horas antes el equipo de Rivers decidió decir como que ya va, ¿qué está pasando aquí? Porque Rorro toma esa decisión y nadie le dice nada porque es un casco que no está permitido entre el reglamento de los cascos permitidos de la velada del año, sino es un casco que ella mandó a fabricar que tiene un hierro gigante y también aquí en esta parte, es decir, le tapaba todo. Era el casco de Troya. Este es un casco de pómulo normal, ¿vale? Que viene integrado con una careta. Vale. Y hace el pómulo. El pómulo hace que cuando a mí me pegue, la barra no me puede llegar a la nariz, ¿vale? Vale. Obviamente el equipo de Rivers se colocó enojado, pero ella dijo que lo único que podía hacerle era una pequeña modificación. Y con ese casco se presentó a la velada. Obviamente Rivers conectó muchos puntos, pero no le hizo ni cosquillas. ¿Y por qué no le hizo ni cosquillas? Si se ve que Rorro es un poco más chaparra que ella, pues obviamente ese casco la protegió y absorbió cada uno de esos golpes. O sea, no podía hacer absolutamente nada. Ahí fue cuando obviamente ganó Rorro, pero ganó el odio del internet, que todo el mundo se dio cuenta que Rivers sí conectó puntos, pero que realmente no pudo hacer mucho contra el casco de la Odisea. Y ahí el público se levantó. Los internautas empezaron a buscar el retorcido pasado de Rorro. Y mira que encontraron cositas bastante cuestionables. Pero vamos a hablar de primero quién es Rorro. Rorro, o su nombre verdadero, Rocío López Bueno, es una famosa creadora de contenido española. Pero para entender lo perturbadora que es Rorro, hay que ir a la base de su contenido. Ella se volvió viral por la famosa frase: hoy a Pablo le apetecía. Hoy Pablo me ha dicho que le apetecía comer pasta, así que he buscado entre mis recetas mi plato favorito de Tagliatelle, la carbonara mallorquina de sobrasada y miel con guanciale crujiente. Donde hacía procesos eternos de cómo cosechar maíz desde cero para poder hacer una pizza. Y sí, sé que van a salir a sus fans decir que ella nunca dijo abiertamente que era tradwife o lo que se conoce en español como una esposa tradicional. Pero si analizas la fecha en donde el concepto de Rorro se volvió completamente popular, fue en el preciso momento en donde el
concepto del tradway explotó y se volvió tendencia viral en TikTok. En ese justo momento en donde las tradway estaban en su punto más cúspide de su carrera de TikTok, salió una española llamada Roro, que tenía un speech bastante polémico. Hoy Pablo me ha dicho que necesitaría comer pasta. Esto, y se veía como ella estaba en su casa en una postura de ama de casa, generando todo desde cero. Literalmente, si él quería un agua de limón, ella primero generaba los limones, los cosechaba, esperaba 5 años y después le daba su limonadita. Hay muchos creadores de contenido que dicen que no, que ella nunca dijo abiertamente que ella fuera tradway, pero es que ella nunca dijo que era tradway, pero era obvio que su contenido tenía una base muy arraigada en lo que era el tradway. Y una prueba de eso es su voz. Esa Hoy Pablo me ha dicho que ella también le dice es completamente fingida. Y en muchos de otros videos en los cuales ella se le sale lo rocío, ella habla completamente como una persona normal. Fuera coñas, ¿dónde están mis zapatillas? No sé, ¿dónde están las zapatillas? Las que yo me he comprado en Yo Adidas. del autobús hemos bajado todo y eran estas No, cosas. no, Pablo, tú has ido a recoger y a pagar. ¿Para mí? ¿Dónde están mis zapatillas? Y deja su de al lado y podemos observar la doble cara de esta persona, teniendo en cuenta que un rasgo bastante marcado de lo que significa una tradway va con ese tipo de. No hay que ser muy inteligentes para saber y observar que Roro al menos sí se guindó del movimiento tradway. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, que ella explotó de una forma monumental, tuvo muchas vistas, tuvo muchos millones y obviamente no quería ser ligada a lo que representa el tradway, porque aquí todos sabemos que el tradway tiene un trasfondo mucho más oscuro y perturbador de lo que simplemente se puede mostrar en una pantalla de 9:16 en TikTok. Sin embargo, ese tema no lo vamos a tocar porque creo que es un tema muy extenso que merita otro video. Pero claro, como ella no quería estar ligada a ese movimiento, el cual es bastante perturbador y turbio, decidió cambiar su imagen a una chica simplemente influencer, a dar este concepto de vida idealizada, que sí seguía con el hoy a Pablo se le apetecía, pero mostrar otras cositas para que no la enfocaran 100% con ese contenido tradway. Y esa fue su estrategia perfecta para que nosotros no la interpretáramos como una tradway. Ella comenzó a hacer otras cosas, como por ejemplo diseñar el autobús de la velada desde cero. Sí, aquí estamos viendo que es otro formato y así fue como poco a poco se fue desligando del movimiento tradway. Pero eso no quiere decir que sus principios no tuvieran muy marcado este movimiento y que fuera algo completamente perturbador. Esta parte de cómo es la estructura de su contenido nos lleva a un punto también muy perturbador: el hecho de mentir descaradamente a sus seguidores. En múltiples ocasiones se ha guindado el título de hacer distintos disfraces, como el de la velada del año, diseñarlos desde cero, confeccionarlos desde cero, o hasta diseñar el autobús de la velada del año en donde ella iba desde cero, usando Photoshop y absolutamente todas esas herramientas de una forma completamente profesional. Pero las verdaderas personas que diseñaron y generaron ese contenido y ese trabajo salieron a desmentirla, diciendo que Roro no había hecho eso desde cero. A una semana de la velada, CeraVe me ha encargado que haga los trajes para su squad. Cada persona está asociada a un producto de CeraVe, así que he decidido diseñar los trajes inspirándome en ellos. Quería que la vibra fuera de superhéroe vintage con telas muy brillantes. Los trajes de Pablo y Manu decidí hacerlos con capa para que conjuntaran. A Anita y a Guille les hice un traje súper parecido para que también pudieran ir iguales. Saqué el patrón de las prendas Habían otras personas involucradas como ellas mismas generando eso y que ella nunca les dio crédito porque quería tomarse y quedarse con el crédito de absolutamente cualquier cosa que ella mandara a hacer por fuera. En este punto podemos observar que es una persona completamente falsa y plástica, que lo único que hace es generar contenido basura que ni siquiera es de ella. Pero para poder comprender por qué Roro es tan perturbadora, debemos de irnos a cuando ella no era nadie. Eso ahora, no bajes mucho en sus TikToks, no vaya a ser que veas otra cara.
en las redes sociales. Simplemente las personas tienen memoria corta o no investigan antes de creerse fans de una persona. Mucho antes de que Rorro fuera famosa, ella utilizaba actitudes sumamente cuestionables. Por ejemplo, ella antes en su cuenta de Instagram la utilizaba para hacer fitness y para subir ciertas recetas. En una de esas fotos, cuando ella no era famosa, no era absolutamente nadie, alguien le hizo un comentario, "You are Perú", y ella le comentó "Guacala", con emojis de vómito, o sea, haciendo referencia a que le daba asco ser peruana o que creyeran que ella era peruana. Un comentario claramente muy xenofóbico, pero no era la única actitud grotesca, también era gordofóbica, generando muchos comentarios despectivos hacia mujeres, algo que mancha su speech feminista. Yo no voy a ni decir nunca nada malo de ella ni de nadie, y menos yo soy feminista y nunca voy a hundir ni hundir a una mujer, y menos insultarla. Y menos sin perdón. Porque cuando la comenzaron a decir que era una tradwife, que tenía muchos movimientos que eran completamente perturbadores, en la velada anterior, en su competencia contra Abby, ella también fue muy perturbadora. Literalmente utilizó unas maniobras que no debía, que eran en contra de la ley de la velada contra Abby. Literalmente la estaba y no hicieron absolutamente nada. Y adicional a eso, en los cara a cara con Abby, muchas veces era demasiado grosera. En un momento, Abby, pues en el cara a cara, le dijo que por qué no mostraba su verdadera personalidad, porque no había que bajar mucho para poder encontrar a la verdadera Rorro, porque hacía comentarios xenofóbicos y gordofóbicos. Y ahí ella dijo que era feminista, algo que es un poco contraproducente, porque recordemos que ella, aunque quiera lavar su imagen, sí comenzó siendo tradwife, un movimiento completamente antifeminista. De hecho, todo lo contrario al feminismo, un tipo de movimiento que nos lleva al retroceso colectivo y al daño de los derechos de la mujer específicamente. Pero ¿por qué aún con todas estas red flags que podemos observar de Rorro sigue siendo inmortal? Bueno, tal vez es por los números que pueda obtener, porque en esa pelea, en esa velada, Abby fue la ganadora. Y aún así, a ella no la invitaron a la siguiente. Pero ¿saben a quién sí invitaron? A Rorro. Y aquí hay un punto que me parece bastante perturbador, y es el papel de Ibai. Pues aunque en la velada pasada la que ganó fue Abby, esta no fue invitada a Rorro. Y aquí es donde claramente podemos observar cómo hay un favoritismo hacia Rorro. Tal vez es porque Abby apenas tiene 1 millón de seguidores en TikTok y obviamente Rorro la supera en millones de seguidores. Para poder completar la punta del iceberg, Rorro salió 2 días después, con la nariz roja. De toda esta polémica, de todos estos problemas, ni siquiera me terminó protegiendo bien la nariz, porque mirad, después de la velada, en todas las fotos que me hice con todo el mundo, salgo con la nariz roja y hinchada. Os voy a poner unas cuantas porque es una locura. Y todavía me duele, así que imaginaros si pero roja de maquillaje. Se había echado mucho rubor en el lugar incorrecto. Obviamente nadie le creyó, era algo muy pero muy falso, y dijo que aún así haya utilizado ese casco, se golpeó y se maltrató la nariz, que cómo hubiera sido si ella no lo hubiera llevado. Mira, yo creo que si tú de verdad sientes que te puedes lastimar alguna parte de tu cuerpo que tú quieras proteger con tu vida, simplemente no hubieras aceptado ir a la velada desde el principio. Créeme que no te vas a morir porque no tengas un cinturón, porque no vayas a un sitio ni a un lugar. O sea, es algo demasiado estúpido. No es como que ella vaya a perder su vida, ¿sí? No es como que ella vaya a perder la oportunidad del año simplemente por no ir. De hecho, se le fue todo para el coño, porque lo único que hizo fue recibir hate masivo. Literalmente, ella no tiene 6 meses operada, ya tiene más de 1 año. Y muchos de esos influencers que habían participado anteriormente en la velada también estaban operadas de la nariz, como la propia Abby, la cual también dijo que tenía una contraindicación médica, pero nadie le hizo caso y le dijeron que simplemente tenía que salir así con el casco que sí estaba en el reglamento de la velada. Entonces, ¿a qué se debe este favoritismo hacia Rorro? Que realmente, retomando el punto de que si sientes miedo de que se te va a dañar tu nariz, no tienes que ir, simplemente te hubieras bajado hace 1 año, porque hubieras dicho, mira, sabes que esto es demasiado riesgoso para mi salud. Pero cuando estabas en China,
diciendo y haciendo tu documental para YouTube sobre lo mucho que era tan fuerte el entrenamiento, nunca hablaste sobre que te dolía la nariz o que simplemente iba a ser un riesgo de que uno de esos Kung Fu Panda diera un golpe en la nariz, ¿cierto? Entonces es un poco contradictorio. Aparte que no solamente Rorro es la perturbadora, sino también todo su equipo, puesto que hay un momento en donde su entrenador fue bastante despectivo con River. Eres infinitamente mejor que esa tía. ¿No? ¿O cómo? ¿En qué es mejor esa tía como deportista que tú? ¿Ha entrenado más fuerte que tú crees? No. ¿Por qué? ¿Qué dudas? ¿Por qué miras al otro lado? No he visto su preparación, pero he entrenado más que ella. Vale. Y es que dime con quién te juntas y te diré con quién eres. Aquí podemos observar la clase de persona que puede llegar a ser realmente Rorro. Pero claro, ¿saben por qué literalmente no dijo nunca que el entrenamiento forzoso en China le había hecho daño? Porque todo era completamente falso. Ese evento o esa disque entrenamiento intensivo que tuvo en China nunca existió. Literalmente muchas personas lo comenzaron a confirmar, que simplemente utilizó un lugar que es completamente público, turístico, para generar un poco de contenido y subirlo como que ella había hecho ese entrenamiento riguroso, pero literalmente nunca lo hizo. Todo fue una farsa, una montura más. Ahora, ¿qué pasa con los fans de Rorro? Porque en las otras polémicas siempre hemos podido observar cómo los fans son completamente turbios, bastante perturbadores y bastante cuestionables. Literalmente esas personas defienden y hacen de todo por proteger a la famosa que ellos aman y adoran. Pero ¿por qué nadie ha defendido a Rorro? Bueno, porque la mayoría de sus fans son hombres conservaduristas, hombres que llegaron en ese momento en el que ella comenzó a hacer un contenido de tradway. Nunca dijo públicamente que era tradway, pero era muy obvio que sí lo era. La mayor parte de su público se basa en eso, en hombres que le encantan ver cómo ella es completamente sumisa y complaciente con su novio Pablo. Por eso es que no la defienden, porque realmente no tiene una comunidad. Tiene la aprobación de un sector que es bastante perturbador. En conclusión, Rorro es una persona bastante mitómana, manipuladora y muy perturbadora. Sí, yo me la he operado. No, sí, te robo. No, yo me la operé, pero porque me la rompí como 2 veces cuando era pequeña y luego también durante la preparación de la velada se me hizo una pequeña fisura y ya tenía súper... Una persona que finge que su contenido es 100% de ella, pero que realmente busca a otros y se guinda de otros para poder generarlos. Una persona que ha construido una marca mediante un movimiento como el tradway. Aunque muchos de ustedes digan que no, para mí esto fue 100% así. Y es que no hay que ser muy inteligentes para saber que Rorro se volvió viral por este movimiento, por las tradway. Cuando alguien buscaba tradway en el buscador en el año 2024, la primera persona que salía era Rorro. Nunca lo dijo, nunca fue abiertamente a decir en una entrevista que ella era tradway. Obviamente no lo iba a decir. Pero eso no quita de que sus intenciones eran muy obvias y muy claras. Que una persona diga que no es ladrón no significa que no haya robado. Así como ella que haya dicho que ella no era una tradway no significa que no lo fuera. También podemos observar cómo la velada de daño tiene un favoritismo bastante marcado por Rorro, puesto creadoras de contenido como Abby, las cuales no manejan números sumamente relevantes como los pudiera tener Rorro, eran simplemente tratadas como alguien más. Eso es así, ¿eh? O sea, Manolito, esto que presentas es así. La velada te da 2 opciones de casco. El que es de la barra y el que es de pómulo, abierto. Tú tienes que elegir entre esos dos. Yo el año pasado pedí a ver si podía pelear con el casco con el que pelearon en Supernova, cuya barra es transparente, porque yo me operé de la nariz hace 2 años y a mí me daban mucho miedo los golpes en la nariz. Entonces mi equipo ya pidió el año pasado a ver si podía pelear con el casco de Supernova que tiene esto transparente, y nos dijeron que no. Y no me digas que nos dejaron, no.
Si es que yo no conté muchas cosas, pero porque tampoco es que quiero tirar más mierda, si es que no es necesario. Si es que yo obviamente podría haberme quejado de 200 millones de cosas, pero con la acosada que me estaba comiendo, como para hablar. Y en otros puntos, yo siento que también todo este show se hace simplemente para tener más viralidad, tanto para ella como para los otros creadores. No quiero decir que sea la parte de Rivers, pero sí puede ser por parte de la velada del año, o sea, del equipo de Ibai, que haya planeado toda esta estrategia para poder tener más relevancia. Porque si tú te pones a observar, hay bastantes cabos en los cuales nos meten unas pequeñas señales de lo que podía ocasionar. Y hay ciertos punticos que me hacen dudar y me hacen pensar que la organización de la velada y de Ibai también tiene algo que ver con todo esto y con el apoyo de que Rorros llevara este casco para generar toda esta polémica. Ojo, no estoy diciendo que Rivers lo supiera, tal vez ella no tenía ni remota idea de lo que estaba pasando, pero como lo digo, puede ser algo más interno, más de ellos, porque literalmente se sentía mucha expectativa con lo que era Rorro, o sea, era una cosa que había un favoritismo muy claro y muy marcado en esa velada y en esa edición. Hasta una doctora salió en todo esto, se conoce como la doctora Bea de Paz, y ella salió en redes a justificar la homologación del casco alegando que no había contraindicación y que según ella la barra frontal le restaba visibilidad a Rorro. La realidad es que la cirugía estética de nariz de Rorro no era reciente, sino de más de casi un año, y la gran mayoría de las influencers femeninas de la velada, como lo dije anteriormente, estaban operadas de la nariz y no tuvieron ningún favoritismo con ninguna de ellas. ¿Pero por qué con Rorro sí? Pero bueno, chicos, hasta aquí van mis opiniones. Bye bye, los quiero mucho. Comenten qué piensan de este caso, y si me faltó algo que decir, pues coméntenlo en los comentarios y haremos una segunda parte. Bye bye.